Un instante, un momento, es todo lo que Dios necesita para glorificarse en tu vida. La primera iglesia bautista de Country Club presenta su programa Momentos. Porque en un momento, Dios puede cambiar tu vida. Saludos y bienvenidos a tu programa Momentos. Habla para ustedes el pastor Luis Berríos y me acompaña el pastor Rafi Miranda. Mi nombre completo es José Rafael Miranda, pero nadie me conoce como José, así que para ustedes Rafi Miranda. Qué bueno, y estamos en la pastoral con la primera iglesia bautista de Country Club, acá en San Juan, Puerto Rico, y nos sentimos alegres y contentos de poder llegar a través de este medio para ministrar la palabra del Señor a ustedes a través de esta programación que le hemos llamado Momentos. ¿Y por qué decimos Momentos? Porque hemos visto a Dios haciendo cosas de forma maravillosa, como en un momento, en un instante, el Dios del cielo puede cambiar la historia, la vida de un ser humano, y eso es lo que queremos compartir a través de esta experiencia en este momento de esta programación. Así que vamos a entrar en detalle. Fíjate, Rafi, estaba pensando en que en la Biblia, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, se registra una experiencia gloriosa que ocurrió en Samaria, provocada a través de Felipe, uno de los diáconos que había sido nombrado, pero que no se limitó simplemente a ser un diácono, sino que prácticamente se constituyó en un evangelista. Y el Señor lo lleva allí, por así decirlo, está en la ciudad de Samaria y está provocando un avivamiento glorioso. Está usando a Felipe, haciendo milagros, señales. Las almas se están convirtiendo allí en aquella ciudad. Correcto. No, interesante por demás, porque él estaba haciendo el propósito de Dios, cual fue enviado de predicar su palabra, ¿verdad? A los confines del mundo, y en este caso a Samaria, que era un pueblo que entre los judíos y los samaritanos no se llevaban. O sea que para Felipe ser un judío y ir a un pueblo donde realmente no era bienvenido por la cuestión de raza, racismo, como le llamamos hoy, Felipe hizo un buen trabajo allí, y no solamente hizo que habían almas que se convertían por montones, o sea, por miles. Y es interesante porque eso vino como consecuencia de una persecución que se desató en Jerusalén, como consecuencia de la muerte de Esteban. Claro. El Señor les había dado la instrucción de que fueran por todo el mundo, pero ellos se habían quedado, ¿verdad?, en Jerusalén disfrutando la bendición. Cada vez más se añadían más almas y este tipo de cosas. Y tuvo que morir Esteban para provocar una persecución hacia la iglesia. Entonces los que estaban en Jerusalén se fueron moviendo a diferentes partes, claro, excepto los apóstoles principales que se quedaron en Jerusalén. Es correcto, es así. Y la persecución, yo siempre digo que a veces vienen situaciones que a veces para nosotros es difícil. A veces son problemas, a veces son circunstancias que nos llevan que nos hacen presión y nos llevan a actuar de forma diferente a la que normalmente nosotros actuamos. Y ese es el caso de Felipe y otros más, que cuando el Imperio Romano comenzó a perseguirlo, inclusive los mismos sacerdotes y el Sanedrín comenzaron a perseguirlo, comenzaron entonces a esparcirse, y de esa manera el evangelio comenzó entonces a moverse tal y como Jesús se lo había encomendado, porque el mismo Jesucristo le dijo que iban a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después a los confines de la tierra, que ahí también incluimos a Puerto Rico. Seguro que llegamos ahí. Entonces es interesante porque, como estábamos hablando al principio, surge la situación de que Felipe está en medio de un avivamiento glorioso, se están convirtiendo las almas, está Dios haciendo milagros poderosos, personas están recibiendo milagros, y de momento se le aparece un ángel y le da una orden. Entonces le dice que salga por el camino que va de Jerusalén hacia Gaza y que pase por un desierto, un lugar solitario. ¿Y qué se encuentra Felipe cuando llega allí? Bueno, se encuentra a un tesorero, también conocido como un eunuco,
quien guardaba la finanza de la reina de aquel entonces. Y es impresionante porque este eunuco era un hombre de posición, pero a la misma vez, como bien sabemos y lo que hemos estudiado la palabra, el eunuco pues pasa por unos procesos hasta de castración en muchos casos. O sea, y yo entiendo que el eunuco tenía hambre de algo que él desconocía completamente. Como muchos de ustedes tienen hambre, pero desconocen lo que la palabra de Dios realmente establece y dice y nos habla en ocasiones. Fíjate, y dice que él había ido al tiempo de las fiestas a adorar dentro del conocimiento que tenía, y entonces iba de regreso para su lugar. Entonces volvemos a lo mismo. Dios saca a Felipe donde está, ministrando a una multitud, ya ganando almas para el reino, y Dios lo saca de ahí, del ambiente donde está, para llevarlo al desierto, para ministrar a la necesidad de un hombre. Y yo creo que en esta hermosa hora el Señor puede estar preparando este momento precisamente para ministrar a la necesidad de alguien Amén. que nos pueda estar viendo, ya sea de manera ¿verdad? Inmediata o de manera diferida. El Señor puede estar creando este ambiente, preparando este tiempo, tal vez no solamente a uno, sacando a dos de sus siervos para que pueda atender y traer una palabra que sea de bendición a alguien que nos esté viendo en esta hora. ¿Y por qué traigo esta introducción? Porque soy testigo de una experiencia que viviste en un momento dado de tu experiencia con el Señor, un tiempo donde, por así decirlo, económicamente estabas bien, estabas trabajando con una farmacéutica aquí en Puerto Rico, tenías, digamos, una buena posición, pero de momento se abre una puerta para ti fuera de Puerto Rico. Estás en Puerto Rico, estás ministrando, estás sirviendo al Señor, predicas la palabra no solamente en la iglesia local, sino también en diferentes iglesias en Puerto Rico, y Dios también te está usando para su gloria y su honra. Amén. Y de momento recibes una palabra que tiene que ver en un contexto, y lo ponemos entre comillas, como para recibir una mayor bendición desde el punto de vista económico, claro, para sostener a tu familia, a tu hogar. ¿De qué se trata la situación? Bueno, para aquel entonces, eso fue para el año 2001. Me acuerdo que para aquel entonces se abrió una posición en las oficinas centrales allá en Filadelfia de la farmacéutica, y puedo decir el nombre, pues ya no existe, Wyeth, localizada en Carolina, Puerto Rico. Y me llegó esta solicitud y están buscando una persona para que llene una plaza que está vacante en las oficinas centrales. De hecho, la vicepresidenta de la farmacéutica Wyeth es la que hace el acercamiento. Y entonces, pues nada, básicamente me impresionó porque, como bien dices, estaba cómodo en Puerto Rico, tenía mi casa, tenía mi familia, tenía un buen puesto, y gracias al Señor, ¿verdad? Seguíamos predicando y pastoreando, yo creo que en aquel entonces también. Y llega esta oportunidad, oye, como siempre hago, y tengo un versículo aquí que necesito leerlo, y es en cuanto a la obediencia. A veces nosotros nos llegan situaciones como esta, y aunque fue positiva, porque imagínate, ¿quién no quiere ir a un lugar donde tu salario está siendo triplicado y todas las otras comodidades que ya mismo les voy a dar un poquito más de detalle, y que viene directamente de una vicepresidenta de una farmacéutica? Y hay un versículo aquí que me gusta mucho, que está en Deuteronomio 28, del 2 al 6. Dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre, no algunas veces, siempre. Y después te dice: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tu rebaño. Benditas serán tu canasta y mesa de amasar,
bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Ese pasaje es uno de mis favoritos porque entiendo que nosotros como cristianos, y tú que me estás oyendo, nosotros como cristianos, primero que somos hijos del Dios que todo lo puede y el dueño del oro y la plata. Amén. Y nosotros los cristianos, aunque lo que es la economía, lo que es el dinero, realmente no es una prioridad para nosotros, porque estamos seguros de que el dueño del oro y la plata es el Dios nuestro. Así que fui a la entrevista, me monté en un avión, llegué allá a Filadelfia y me entrevistaron siete supervisores y directores de diferentes departamentos para este puesto. Y nada, me regresé a Puerto Rico y me enteré luego que me aceptaron para esta plaza en Filadelfia y nada más y nada menos iba a estar dirigiendo todo el Departamento de Recursos Humanos a nivel, si se puede decir así, de toda la farmacéutica Wyeth a nivel mundial. Permíteme un momentito, Rafi, es un elemento que quiero resaltar. Yo recuerdo que para ese entonces pues estábamos en una relación pastoral, Claro. Y que me llamaste para pedirme que oraras. Y es interesante porque él me está pidiendo que ore para que Dios le confirme si él estaba detrás del asunto para algo que era positivo, para algo que era bueno. Entonces, porque a veces pensamos que debemos pedir confirmación de cosas que cuando vemos dudas, cuando tenemos como que no se ve que pinta bien, pero hay personas que no, que se lanzan y se aventuran a hacer cosas sin tomar en cuenta si Dios está detrás del asunto o no. A veces, no importa que se vea muy bonito y la cosa se presente muy bonita, lo interesante de todo esto es que Rafi me pone al tanto de la oferta que se le está haciendo, las posibilidades que tiene, lo que implica, ¿verdad?, tener que mudarse de Puerto Rico, y nos pusimos en oración, pues vamos a orar a Dios, que Dios, si está detrás del asunto, Él te va a confirmar esto. Y es interesante, ¿verdad? Como bien tú dices, me acuerdo de esa llamada que te hice, algo que yo siempre hago y es costumbre de consultar a mi pastor y sobre todo al Señor, a Dios, y comencé a presentarle la situación al Señor y sentía paz en el proceso. No solamente eso, luego me llama esta mujer de Dios que desconozco, hasta el día de hoy desconozco quién fue, me llama, me dice, ¿usted es el reverendo José Rafael Miranda? Y yo le dije, sí. Me dice, pues yo tengo una palabra para usted. Y yo, y me dice, solamente siga el camino que por donde va y vaya tranquilo porque Dios está detrás del asunto. Ella y enganchó, no me dijo más nada, eso comenzó a trabajar, me lo tomé como estaba como Gedeón, buscando el paño que se mojara el algodón, el vellón de lana y así sucesivamente. Luego entonces, en un desayuno con uno de mis compañeros, que es cristiano, me dice, oye, Rafi, ¿sabes qué? Yo siento que esto es de Dios. Pero me llamó mucho la atención su respuesta porque él me dice, y te voy a decir más, este viaje y esta situación tiene un doble propósito. Yo le dije, ¿un doble propósito? Me dice, sí, eso siento decirlo. Bueno, haciendo como decimos acá en el argot puertorriqueño, este cuento largo, corto, nos movimos. Me llegó la carta aceptándome para el puesto. La misma vicepresidenta me dice, vas a venir con tu esposa, ya te asigné un realtor, te vamos a dar automóvil. De hecho, me ofrecieron hasta cable TV. O sea, aquello fue algo impresionante a nivel humano, ¿verdad? Y yo le dije, pues está bien, vamos para allá. Así que eso fue en diciembre. Mi pobre hijo, todos los regalos que recibieron fueron abrigos, coats, guantes. Bueno,
Entonces mi esposa y yo, pues, obviamente fuimos a buscar casa y buscar escuela para los muchachos. Eh, y me acuerdo que cuando llegamos allá estaba un frío terrible. Cuando llegamos, pues, nos encontramos con la Realtor, la persona que nos asignaron para conseguir la casa donde íbamos a comprar y vivir. Así que llegamos a aquel lugar y es interesante porque tan pronto mi esposa y yo y la persona, ¿verdad? De bienes raíces, nos conocimos, algo nos unió y ese algo es la sangre de Cristo. Tan pronto comenzamos, yo no sé cómo fue, ni me acuerdo, pero la conversación se tornó, en vez de casa, a Cristo. Ahí entendimos que estábamos nuevamente sintiendo esa seguridad de que era Dios el que estaba detrás del asunto. Así que nada, comenzamos a buscar casa y la que nos gustó necesitaba hacerse unos arreglos. Y entonces ella le dijo a mi esposa y a mí, mira, no se preocupen por los arreglos, eso se encarga mi esposo. Yo le dije, ¿de verdad? Y me dice, sí, mi esposo es jefe de una compañía de construcción muy conocida aquí en Filadelfia y yo lo voy a llamar ahora mismo, se llamaba David. Y entonces en ese proceso ella llama a David, David llega a donde está, nos encontramos, tan pronto nos saludamos, de igual manera nos enlazamos. Y es interesante porque David es judío y es un judío que conoció a Cristo. O sea, es sumamente importante relacionándolo con el testimonio y con el pasaje bíblico que estabas narrando en cuanto a Felipe y el eunuco. El eunuco de otro país, Felipe, un enviado de Dios, y comenzamos ese proceso. Nada, él verificó la casa, me dijo, no te preocupes, los arreglos corren de mi parte. Así que fue bien impactante. Ese día nos hicimos bien amigos y nada, nos regresamos al hotel, Darlene y yo, mi esposa y yo. Y cuando llegamos al hotel, la Realtor estaba cayendo una nevada tan fuerte y la Realtor nos dijo, mira, yo no acostumbro a hacer esto, pero usualmente nos reunimos en otro lugar, pero yo les voy a invitar a mi hogar. Y yo hablé con mi esposo, David, él va a estar, así que, ¿qué tal si vienen aquí para mi casa y cenan con nosotros? Aceptamos la invitación y nos sentaron como especie de un family dentro de su casa. Y me acuerdo que me río porque Dios hace una cosa tan poderosa y a veces nos mete en líos. Líos significa aquí en lo boricua, en problemas. Porque yo estoy así con una revista y de momento siento la voz del Espíritu Santo que me dice, tengo una palabra para el sacerdote de esta casa. Y yo le dije, oh no, mira Darlene, estábamos solos, le dije a Darlene, el Señor me acaba de decir que tiene una palabra para el sacerdote de la casa. Darlene me miró, Rafi, ¿estás seguro de eso? Mira que nos invitaron para acá. Bueno, la cuestión es que cuando vienen con la cena, yo le dije, gracias, pero yo necesito darle una palabra que el Señor acaba de darme, ha puesto en mi corazón para dársela. Y le pregunté a ella, ¿dónde está David? Me dice, él está arriba. Lo que pasa es que David tiene un ministerio. Yo, wow. Pero no te preocupes, vengo ahora. Y David bajó y como íbamos a cenar, entonces le digo, mira David, yo tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y yo sé, ¿verdad?, que estoy en tu hogar. Y él me dice, no, lo que tú tengas para mí, dámelo ahora. Yo le dije, bueno, la palabra es esta, David. El Señor quiere que tú te vayas a tiempo completo a predicar la palabra a tiempo completo. Y lo interesante de esto es que al ser judío,
una persona judía se le hace más fácil evangelizar a los otros judíos. Yo desconocía de su ministerio, por ende, le doy la palabra y me acuerdo que ambos... Perdóname, pero entiendo que tú todavía en ese momento no sabías ese contexto No, del no. ministerio específico al cual Dios lo estaba llamando. Todavía. Antes de eso fue después que le di la palabra y entonces le digo, cuando le doy la palabra de que Dios lo quería a tiempo completo y que tenía que dejar la compañía, yo pensé dentro de mí y mi esposa también, que me miró de una forma bien directa. Mi esposa me dice, mira, ¿sabes qué? Da la palabra, ¿verdad? Y le di la palabra. Una vez se la di, ambos levantaron las manos y dijeron, recibimos esa palabra, recibimos esa palabra. Ahí es que me entero que David tenía ese ministerio. Bueno, esa noche cenamos, firmamos contrato y nos fuimos para el hotel. Cuando llegamos al hotel, tengo una llamada telefónica de parte de la vicepresidenta de Recursos Humanos. Yo pues enseguida llamé y la secretaria me atendió y me dice, mira, es que la vicepresidenta quiere hablar contigo. Cuando la vicepresidenta comienza a hablar conmigo, me dice, mira, José, me dice, lamentablemente quiero decirte, tengo malas noticias y quiero dejarte saber que la plaza la acaban de congelar. Mi hermano, yo caí de rodillas al suelo con el teléfono y en mi llanto le dije a la vicepresidenta con mucho respeto, por favor, yo lo único que necesito es que usted me saque de aquí ahora mismo. Búsqueme un pasaje, yo necesito regresarme a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ya la casa estaba en venta en Puerto Rico. El automóvil se había vendido. Los nenes estaban fuera de la escuela. Los regalos de ellos eran todos abrigos. Ya todo se había vendido. Lavadora, estufa, todo estaba vendido. Yo no tenía, y el puesto mío de mi trabajo ya habían entrevistado personas. O sea que yo me había quedado completamente sin nada. Y la casa la habías puesto a la venta. Sí, ya estaba en venta. Y ella me dijo, no hay problema, regresa y así hicimos. Regresamos. Me llegó una carta diciéndome que, pues, que disculpara y todo eso. Bueno, haciéndote esta historia larga, corta, yo llamo a la Realtor y le digo, mira, tengo una situación, la casa que acabamos de comprar, no, esto no va, o sea, el movimiento no va, me acaban de llamar que cancelaron y congelaron la plaza, así que, y yo a todo esto llorando, y David estaba escuchando. Y le dice, pónmelo al teléfono. Yo le escuchaba todo esto en inglés, le decía, pónmelo al teléfono. Y cuando David coge el teléfono, me dice, eso es culpa mía, Rafi. Eso es culpa mía. Yo le digo, David, tú no tienes nada que ver con esto. Eso es culpa mía. Yo le decía, ok, pero ¿por qué es culpa tuya? Lo que pasa es que yo soy judío. Yo tengo un ministerio que es de predicarle a judíos. El Señor me viene diciendo por muchas maneras, por muchas personas, que dejara mi trabajo, el cual tú sabes que soy jefe de una compañía de construcción en Filadelfia. Y yo le dije a él, si tú me traes a mi casa una persona de otro país, de otra lengua, y que aquí en mi casa me diga esto, que me quite del trabajo para estar a tiempo completo, yo te voy a obedecer. Ahí yo entendí que Dios estaba hablando. Y de momento, nada, nos disculpamos, nos despedimos. Lo interesante de todo esto es que en ese proceso yo le dije, Señor, yo no sé por qué tú haces estas cosas, pero yo quiero dejarte saber algo. Yo quiero dejarte saber que yo te amo. A pesar de toda esta situación, yo no sé lo que me voy a enfrentar de aquí en adelante, pero yo te amo. Y nos regresamos a Puerto Rico. Me restituyeron en la plaza.
me dieron dinero, compramos todo nuevo. Y para resumir todo esto, ese salario que me iban a dar, el Señor me lo triplicó en menos de 3 años, lo que me iban a dar en Filadelfia. Luego entonces pasaron como 2 años y yo entonces estaba con otra farmacéutica y viajo a Estados Unidos, a Filadelfia, de hecho. Cuando vamos hacia allá, mi esposa y yo andábamos juntos, miramos el lugar donde fue la entrevista y todo estaba clausurado. Wyeth se fue a la quiebra y Pfizer lo compró. Tremendo. Fue Es una algo cosa impactante. tremendo lo que estamos escuchando, cómo Dios en un momento hizo algo, sacó a este varón de Puerto Rico para llevarlo a Filadelfia, simplemente para contestar una petición de un hombre que estaba esperando una confirmación específica para un llamado al cual Dios le estaba haciendo. Lo más interesante es que entonces me acuerdo de lo que me dijo mi compañero en la mesa, que había un doble propósito en este viaje. Y el doble propósito fue, número 1, que tenía que llevarle esa palabra profética a ese lugar. Y número 2, que yo amo al Señor sobre todas las cosas. Excelente. Así que damos gloria a Dios por esta experiencia. Lo mismo Amén. puede pasar contigo en tu situación, en tu necesidad particular, porque en un momento Dios puede cambiar tu vida, tu familia, tu hogar, y te invitamos a que mantengas tu confianza en el Señor. Amén. Y que sobre todas las cosas, si Dios te habló, sé obediente, cumple su palabra y Él no va a fallar en cumplir sus promesas. Así que en esta hora nos despedimos de este programa Momentos y con el favor de Dios, si así lo permite, nos veremos nuevamente en otra oportunidad. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Porque en un momento, Dios puede cambiar tu vida.